¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a tener la clase número 14. Sí, es la clase número 14. Este, pues es una de las últimas clases, ya nomás es esta semana y la que sigue y ya damos por finalizado este módulo con esta materia de fundamentos de derecho. Como les comenté en la clase pasada, este, vamos a estar, la siguiente semana, pues vamos a estar subiendo a la plataforma el último examen de la materia. Este, como en el examen anterior, pues también les voy a subir ahí material de apoyo en los que ustedes se pueden basar para, este, repasar los temas que hemos visto y que de ahí pueden estudiar. O serían pues las diapositivas que hemos estado viendo en cada clase. Entonces, pues, ¿qué más? Pues no, nada más, síganle echando ganas, ya casi llegamos al final de este módulo. Este, ¿Qué más? Bueno, también les voy a poner una actividad de esta clase. Bueno, va a estar sencilla, o sea, son actividades sencillas para que ustedes pues les sirven de repaso de la clase y pues también como trabajo para ustedes para que obtengan más puntos para su calificación. Entonces, bueno, ¿qué les parece si damos comienzo a la clase? Y como ya es costumbre, pues en cada clase vamos a hacer una pequeña oración para poner esta clase en las manos de Dios y que Él nos esté guiando y ayudando. Bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos las gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí una vez más para efectos de impartir esta nueva clase. Te doy gracias porque tú permites que los alumnos puedan ver esta clase y que pues, se puedan instruir del tema que se va a dar. Te pido que tú los ayudes, que tú los guardes, que tú permitas que todos los conceptos que van a ser impartidos respecto del tema que se van a dar, ellos lo puedan memorizar y que les sirva de aprendizaje. Te doy gracias y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el tema relativo a la ley de ingresos de la Federación y de presupuesto de egresos. Vamos a ver de qué se trata este tema. Como ya estuvimos viendo en la clase pasada, nos tocó ver lo de la administración, diferentes formas de la administración pública. Me parece, denme un segundo. Las formas de organización administrativa, que bueno, es lo relativo a cómo se administra el Ejecutivo Federal, en centralizada, descentralizada, concentrada, todos esos conceptos que estuvimos viendo. Pero ahora vamos a ver que para que todo eso suceda, pues el Estado pues requiere ingresos, ¿verdad? De que requiere un presupuesto para que se pueda repartir en todas sus dependencias y en todo entre los tres poderes para que el Estado pueda funcionar de manera adecuada. Entonces, vamos a ver que todo ese tipo de cuestiones y también cómo es que el Estado es que obtiene estos ingresos para poderlos ejercer y em, planear, podríamos decir así, su plan de gastos anual, en qué puede gastar y cuánto es lo que tiene para ese efecto. Entonces, pues bueno, déjenme, les comparto aquí mi pantalla para que ustedes me vayan siguiendo
en el tema de hoy. Muy bien, pues vamos a comenzar. Dice, el tema de hoy pues es las leyes de ingresos de la Federación y ley de presupuesto de egresos. Los ingresos del Estado. El sostenimiento de la organización y funcionamiento del Estado implica necesariamente gastos que éste debe atender procurándose los recursos indispensables. Entonces aquí dice que la organización y el funcionamiento del Estado, como yo ya les estaba mencionando en un principio, pues necesariamente requiere de gastos que para tal efecto pues necesitan ser solventados con algún ingreso o algún recurso. Dice, esta materia y la regulación que exige forman parte de una sección del derecho administrativo. Entonces, por eso pues lo estamos viendo aquí en este tema porque pues forman parte del derecho administrativo que por su importancia y por sus especiales relaciones con la economía tienden a segregarse constituyendo el derecho financiero o derecho de las finanzas públicas como una rama especial autónoma del derecho público. Los ingresos del Estado se originan normalmente por los impuestos que decreta. Entonces, bueno, aquí ya vemos que uno de los ingresos que el Estado percibe, pues es precisamente los impuestos. Ya vemos que todos los productos tienen el impuesto al valor agregado, que es el 16% de todo, casi todo, ¿verdad? Todo lo que consumimos, lo que compramos, los servicios que prestamos, lo que los créditos creo también tienen IVA y todo eso. Todo eso, de todo eso, pues obtiene ganancia el Estado y de ahí pues saca para precisamente esto, para su debida organización y funcionamiento. Dice eh, los impuestos que decreta por los derechos, los productos y aprovechamientos que obtiene por sus actividades y excepcionalmente por los financiamientos que contrata dentro o fuera del país. Entonces, podemos ver que además de los impuestos, el Estado tiene otra forma de obtener ingresos, que son aquí los derechos, los productos, aprovechamientos que obtiene de sus actividades y en forma excepcional los financiamientos que contrata dentro o fuera del país. Entonces, básicamente, pues estas son las formas en que el Estado obtiene ingresos. Pero pues más adelante vamos a estar viendo un poco con más detenimiento este tipo de acciones que le generan ingresos al Estado. Dice, los principales ingresos del gobierno provienen de impuestos, tasas, venta de bienes y servicios y empréstitos. Aquí también nos hace referencia a cuáles son las principales fuentes. Dice, los impuestos son contribuciones obligatorias sin contraprestación directa del gobierno, mientras que las tasas son pagos por servicios específicos. Bueno, pues los impuestos, pues ya sabemos todos qué son, que se ponen en todos los productos. Y aquí vemos que mencionan las tasas, son pagos por servicios específicos. Esto más que nada, pues se encuentra dirigido, creo. Me parece que pues a los servicios que brinda el Estado, por un ejemplo, pues puede ser cuando vamos y sacamos un acta de nacimiento, vamos ahí al registro civil y ya pues nos cobra un tanto. Este, también el acta de matrimonio, acta de defunción, todas esas cuestiones que son trámites que se ventilan ante las instituciones del Estado. Por decir, pues también podría ser la licencia para conducir, una licencia de comercio, de bebidas alcohólicas, todas esas cuestiones, pues yo creo que van aquí en las tasas
por servicio, que son pagos por servicios específicos. Dice además, los gobiernos pueden obtener ingresos mediante la venta de bienes y servicios como los producidos por empresas estatales y a través de empréstitos que son préstamos que deben ser devueltos. Ok, sí, pues aquí otra forma de que puede el Estado adquirir este capital o ingresos es mediante la venta de bienes y servicios. Pues sí, podríamos decir servicios, pues sería a través de las empresas de energía eléctrica o las servicios de agua, agua potable, todas esas cuestiones. Dice, los impuestos son considerados por el Código Fiscal como las prestaciones en dinero o en especie que fija la ley con carácter general y obligatorio, a cargo de personas físicas y morales para cubrir los gastos públicos y los derechos como las contraprestaciones establecidas por el poder público conforme a la ley. En pago de un servicio, los productos como los ingresos que percibe la Federación por actividades que no corresponden al desarrollo de sus funciones propias de derecho público o por la explotación de sus bienes patrimoniales. Y los aprovechamientos como los recargos, las multas y los demás ingresos de derecho público no clasificables como impuesto, derechos o productos. Entonces aquí él nos viene estableciendo pues que el impuesto pues está en el Código Fiscal. Em, y aquí habla del pago de servicios, los productos y los ingresos que recibe la federación. Porque pues también aparte sí, pues que podría ser otro ingreso, pues como dice aquí, pues las multas y todas esas cuestiones que nos imponen las autoridades administrativas. Los financiamientos provienen de la contratación de créditos, empréstitos o préstamos derivados de. Entonces aquí vemos lo relativo a los financiamientos, que es la suscripción de bonos o emisiones de títulos de crédito a cualquier otro documento pagadero a plazo. Aquí yo creo que más bien me está hablando de esa de las inversiones en CETES, me parece, que son inversiones que puede hacer uno el particular, em, uno como particular y hace inversión en CETES del gobierno y pues le dan ahí un rendimiento, un interés. La adquisición de bienes o contratación de obras o servicios pagaderos a plazo. Adquisición de bienes, pues yo creo que sería ahí. Pues me parece que es como cuando hacen estas, ventas o remates o subastas. Sí, sí, como próximamente, o no sé si ustedes vieron que iban a hacer ahí una subasta. Estaba anunciando ahí la presidenta en las noticias y con lo adquirido creo que lo iban a usar para no sé qué dependencia pública. Pero bueno, pues a través de esa venta de esos bienes, creo que eran bienes incautados, derivado de algún ilícito que se generó, em, un acto ilícito que se causó por ejemplo, creo que hablaban ahí de unos inmuebles, unas casas muy grandes, y que eran, creo que, no sé qué pasó ahí en esa casa y pues la incautaron o no sé cómo se dice el término, pero pues ya pasó a ser parte de los bienes del Estado y ahora la iban a estar, ofreciendo en una subasta en venta. Dice los pasivos contingentes relacionados con los actos anteriores y la celebración de actos jurídicos análogos a los mencionados y todos los pasivos creados por esas operaciones constituyen la deuda pública estatal.
Dice, el artículo 31 de la Constitución consigna entre las obligaciones de los mexicanos la de contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que disponga la ley. Entonces, a ver, los impuestos pues vienen ahí establecidos en la Constitución. Aquí, según este artículo, pues nosotros como mexicanos o em, pues también las personas que habiten aquí en este país que no sean mexicanos deben contribuir em, con el gasto público, ya sea respecto de la federación, los estados o los municipios. Dice, de dicha disposición se desprenden los siguientes elementos. El impuesto constituye una obligación de derecho público, pues es una obligación del derecho público porque está constituido en la Constitución. El impuesto debe ser establecido por una ley. Pues cada impuesto que existe, pues hay una disposición que así lo establece. El impuesto debe ser proporcional y equitativo. Entonces, aquí el impuesto, pues no nada más establece o se define que debe ser ese monto, porque así lo es, sino que esto es derivado, como vemos aquí, de las características de esto o de los elementos del impuesto, es que esta tasa de impuesto debe ser proporcional y equitativo. Y dice, debe establecerse para cubrir gastos públicos. Bueno, esa es la finalidad de los impuestos, para cubrir los gastos públicos. Del artículo antes precisado se desprenden los siguientes elementos. Bueno, creo que aquí me equivoqué, pero pues es lo mismo, que es una obligación de derecho público que está establecida en la ley, debe ser proporcional, equitativo y debe eh, generarse o se establece para cubrir gastos públicos. Dice, el impuesto se establece por el poder público ejercitando una prerrogativa inherente a la soberanía, de tal manera que la obligación de cubrirlo no constituye una obligación contractual ni regida por las leyes civiles, sino una carga establecida por decisión unilateral del Estado, sometida exclusivamente a las normas del derecho público. Entonces, pues el impuesto pues no se rige por la voluntad de nosotros los ciudadanos, o como en derecho privado, pues por la voluntad de las partes, que ni surge de una obligación civil o alguna ley civil, sino que es una obligación de carácter del derecho público que define unilateralmente el Estado y que pues se debe de cumplir por los ciudadanos, por todos los mexicanos y por todos los que estemos viviendo aquí en este país. Y luego ahora impuestos. Vamos a ver este o algunos de los tipos de impuestos. Y aquí vemos que es impuesto sobre la renta. Grava las ganancias de individuos y empresas. Aquí, pues este impuesto se cobra mm, sobre, sobre las personas o, bueno, este impuesto yo lo he visto que se cobra sobre si no estoy mal, es el que se cobra cuando nosotros adquirimos un inmueble, compramos una casa, pues ahí nos cobran este impuesto, el ICR, el famoso ICR. Entonces este es el impuesto que se nos cobra a las personas cuando lleguemos a adquirir una propiedad.
Ahí al momento en que nosotros la escribamos o que se genere la protocolización de la escritura correspondiente, al título de propiedad de esta casa, cuando nosotros la vayamos a inscribir en el registro, pues ahí nos van a pedir o nos van a cobrar el ICR. Este ICR tiene un monto, no me acuerdo si es el 3% del valor de la propiedad, algo así. Entonces ese ICR se cobra. Y me parece que solamente cuando es cierto tipo de operación que no es compraventa o que no sobrepasa cierta cantidad de monto de dinero, la operación de compraventa, pues si no se le cobra un 1%, algo así. Y luego, bueno, tenemos aquí el impuesto al valor agregado, pues que todos hemos escuchado hablar de él y lo vemos diariamente porque pues en todo lo que nosotros compramos, adquirimos, pues tenemos que pagar este impuesto al valor agregado. Dice, grava el consumo de bienes y servicios. También en los servicios, pues se cobra un IVA de todos los servicios, de todos los bienes, pues se cobra un IVA. Impuestos especiales. Aquí dice que los impuestos especiales gravan productos específicos como bebidas alcohólicas o tabaco. En el caso del tabaco, pues tiene ciertos impuestos que elevan el precio de este producto. Y también las bebidas alcohólicas. Creo que también hay como están con todo eso de la salud y los sellos de los productos, me parece que los productos de papitas y todo eso tienen un impuesto especial también. Por eso su costo es elevado a como estaban anteriormente, ¿verdad? Que según para que la gente no compre esos productos, ¿verdad? Pero pues cueste lo que cueste, pues si la gente, bueno, no es un impedimento para que la gente compre ese tipo de productos, ¿verdad? Y seguimos con los impuestos sobre la propiedad, grava la propiedad de bienes raíces, impuestos sobre la nómina, grava los salarios de los empleados. También al salario, pues también se le cobra un impuesto y a las propiedades también se les cobra otro impuesto. Eh, Tasas, derechos, pago por servicios específicos como registro civil o licencias. Aquí estamos hablando lo de las formas de que adquiere ingresos el Estado. Pues aquí tenemos las tasas que son el pago por servicios específicos como registro civil o licencias. Cuando nosotros vamos al registro civil y pues, que nos queremos casar, pues tenemos que pagar. Pues si queremos sacar un acta de nacimiento, pues tenemos que pagar un acta de defunción, hay que pagar un acta de matrimonio, también hay que pagar las licencias para conducir, las licencias que otorga pues de uso de alcoholes en las tiendas, para operar ciertos comercios, también deben tener licencia. Dice productos, ingresos por la venta de bienes y servicios por parte del gobierno. Ejemplo, venta de terrenos. Ah, pues aquí pues sería pues como los productos, pues como aquí dice, pone un ejemplo que es la venta de terrenos. No sé si sea eso, pues ya ven que hay, bueno, aquí en Nuevo León existe una entidad que se llama Fumerrey que se dedica a vender eh, o no sé si todavía o lo haga, ¿verdad? Esa institución pública que se dedicaba a regularizar o vender
terrenos a bajo costo para personas de bajos recursos. Aprovechamientos, multas y recargos. Pues las multas son, pues se decía, podría ser una multa de tránsito, una multa porque no pagamos o recargo, podría ser cuando no pagamos a tiempo algún impuesto que le debemos de hacer al municipio, como en el caso de el predial, porque cada año pues se tiene que pagar. Ahí cuando nos tardamos o no pagamos un año, pues se nos generan recargos. Entonces, esas son las tasas. Venta de bienes y servicios, empresas estatales, ingresos generados por empresas públicas como Pemex o CFE. Bueno, aquí tenemos que la venta de bienes y servicios pues, se encamina a lo que hagan las empresas del Estado, que ya lo vimos en el tema anterior, las empresas de participación estatal, como aquí pone el ejemplo de Pemex o CFE. Pemex, bueno, pues anteriormente pues era con la venta de la gasolina y todos esos tipos de derivados, que es lo que se dedica Pemex a la extracción de, perdón, a la extracción de petróleo. Y ya ven que pues ya compraron una refinería no sé dónde y ya para producir gasolina y no sé qué más. Bueno, esa es una empresa de la que el Estado pues se puede valer para generar ingresos. También tenemos aquí, hace referencia a la Comisión Federal de Electricidad, que es el ente del Estado, es un órgano desconcentrado, descentralizado que se encarga de distribuir la energía eléctrica y pues a todos pues nos cobra cada 2 meses, ¿verdad? El consumo que correspondiente que hemos generado y pues de ahí pues se obtienen ingresos. Venta de activos, ingresos por la venta de propiedades o activos del gobierno. Venta de servicios, ingresos por la prestación de servicios públicos. Y luego tenemos los emprestitos, deuda pública, préstamos obtenidos por el gobierno a través de la emisión de bonos u otros instrumentos financieros. Entonces aquí es como tipo de inversiones, algo así. Los emprestitos, transferencias y donaciones. Transferencias federales, recursos que recibe un gobierno estatal o local de un nivel superior de gobierno. Ejemplo, gobierno federal o estatal. Ah, bueno, pues aquí pues deberían ser recursos que la federación puede designar a un estado o le puede, como podríamos decir, le transfiere o le cede para que se haga alguna obra, como que podría ser. No sé si poner como ejemplo aquí en Nuevo León que se hizo un ducto, ¿cómo se puede decir? Bueno, se puso otro ducto de una presa hacia la ciudad. Entonces se utilizaron, creo que hubo aportaciones del gobierno federal para que pudiera realizarse esa obra y también hubo otra obra que es la presa Libertad, que también tuvo aportaciones del gobierno federal para que pudiera llevarse a cabo o realizarse esta obra de la construcción de esta presa. Donaciones, recursos recibidos de otros gobiernos o instituciones. Pues ahí, pues sí. Otros, participaciones, recursos que se distribuyen entre diferentes niveles de gobierno. Aportaciones, recursos que se destinan a un fin específico. Entonces, como podemos ver, estas son algunas de las formas en que el Estado puede adquirir ingresos para que así mismo con estos ingresos puedan
realizar su actividad, la administración del Estado. Y ahora vamos a ver la ley de ingresos. Ya que vimos todo esto de pues que los ingresos y que los debe administrar el Estado, cómo obtiene estos ingresos, de qué se vale, los impuestos y vimos ejemplos de cada uno de este tipo de ingresos o actividades que le pueden producir al Estado pues provecho en relación a que adquieren capital para poder realizar su función. Vamos a ver ahora la ley de ingresos. La ley de ingresos de la Federación es el ordenamiento jurídico que establece los ingresos que percibe el gobierno federal durante un ejercicio fiscal, es decir, un año. Entonces, en esta ley se contiene todos los ingresos que percibe el gobierno durante un ejercicio fiscal, que este ejercicio fiscal dura un año. Este documento propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso detalla los conceptos y montos estimados de ingresos que permitirán financiar el gasto público. Entonces, en esta ley tenemos que en esta ley se encuentran contemplados todos los ingresos que van, los que tiene y los que va a percibir el Estado en todo un año, en el ejercicio fiscal que es de un año, y con esos ingresos pues se plantea financiar el gasto público, o sea, todos los gastos que va a tener en el año que va a acontecer, en el año subsecuente pues están ahí, podríamos decir ahí calculados con esta ley de ingresos, que a través de todos los ingresos que va a obtener en el año es suficiente para ellos a poder hacer el gasto público que se haya planteado. Para la expedición de la ley de ingresos se requiere un estudio de las condiciones particulares económicas del país y de las posibilidades que haya de satisfacer la carga del impuesto, haciendo una estimación probable de su rendimiento, ya que dichos ingresos deben ser bastantes para cubrir el presupuesto de egresos. Entonces, pues ya como vemos aquí, pues esta ley, para que esta ley pueda salir a la luz, pues se requiere un estudio de las económicas, de las condiciones económicas del país, y este estudio va con el objetivo de plantear si es posible satisfacer eh, o cubrir los egresos que se van a realizar en ese año fiscal. En resumen, la ley de ingresos de la Federación define las fuentes de ingresos del gobierno. Eh, o sea, esta ley define cuáles son las fuentes de ingresos que va a tener el gobierno en el periodo fiscal correspondiente. Incluye impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y financiamientos a través de créditos y emisiones de bonos. Establece los montos estimados de ingresos. Indica cuánto dinero se espera recaudar por cada concepto. Entonces, pues como vimos, o sea, si derivado de este estudio, pues ahí en esa ley se va a establecer el estimado de los ingresos que va a tener. Pues, o sea, debe ser yo me imagino un trabajo muy arduo para establecer todo, o sea, todo el presupuesto que son miles de millones de pesos. Dice, indica cuánto dinero se espera recaudar por cada concepto. Por cada impuesto, yo me imagino que se establece ahí que más o menos cuánto se va a recaudar. Es fundamental para la planeación del gasto público. Permite al gobierno calcular cuánto dinero tiene disponible para cubrir sus obligaciones y financiar proyectos. Entonces, como vemos aquí, esta ley de ingresos es fundamental porque a través de esta ley el gobierno determina, analiza o calcula
el dinero que va a tener a su disposición para cubrir toda la deuda pública, todos los gastos que se necesitan y además para financiar los proyectos que sean de interés del gobierno, como obras, ¿cómo puedo decir? Construcciones, como ya ven eso del Tren Maya y todas esas cuestiones, pues ahí en ese ley de ingresos, pues debió haberse planteado o establecido que los ingresos que iba a tener el Estado iban a ser suficientes para poder solventar ese proyecto del Tren Maya, porque pues de otra forma, eh, pues quedaría inconclusa la obra o no se podría llevar a cabo. Es un documento público, se publica en el Diario Oficial de la Federación y está disponible para consulta. Entonces, esta ley, pues nosotros la podemos ver ahí en la página de internet del Diario Oficial de la Federación. Podemos checarla y establecer ahí y analizar y ver ahí todos los conceptos que se plantean y que se establecieron en relación a los ingresos y para el gasto público. Y ahora vamos a ver, bueno, como hay una ley de ingresos, pues hay otra ley de egresos, que esta ley es donde se establece el gasto que se va a realizar por el Estado. Dice, una vez que se ha obtenido el ingreso de la contribución de los particulares, el poder público debe proceder a su inversión, o sea, pues a gastárselo, ¿verdad? De la misma manera que el sostenimiento de las actividades privadas exige un cálculo de ingresos y una previsión de gastos, el desarrollo de las actividades del Estado, que constituye la más vasta de las empresas, requiere con mayor razón tales cálculos y previsiones. Bueno, aquí lo asemeja como a una empresa, al Estado, porque pues dice que obviamente sí se obtuvieron ingresos, pero pues también hay que, la empresa, en este caso el Estado, genera gastos año con año, día con día, mes con mes. Entonces hay que establecer, definir y analizar cuál es el monto que se va a gastar y si este gasto es suficiente o suficiente con los ingresos que se obtuvieron y que si se puede hacer el gasto que se ocupa necesario para cubrir todas las necesidades del Estado. Por lo mismo, la intervención de los fondos públicos no debe quedar al arbitrio de la administración, ya que si así se procediera, vendría un desorden perjudicial a la eficaz atención de los servicios que aquella tiene encomendados. Para evitar esas consecuencias, debe sujetarse a un programa determinado que prevea todas las necesidades que reclamen satisfacción y muy claros a la disposición del artículo 126 constitucional de la Constitución Federal, según el cual no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley. Entonces, pues este tipo de gastos, pues no se dejan al arbitrio de la administración, ya, y sino que pues deben estar estipulados en una ley, como es la ley de ingresos, como lo establece aquí el artículo 126 de la Constitución Federal. Para tal efecto, la ley determina que el presupuesto de egresos de la Federación es el que aprueba la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expensar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos que respectivamente correspondan al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a la Presidencia de la República, a las Secretarías de Estado, a los departamentos administrativos, a la Procuraduría General de la República, a los órganos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos que se determinen incluir en dicho presupuesto. Entonces aquí vemos que la ley que determina el presupuesto de egresos de la Federación es aprobada por la Cámara de Diputados, pero pues es iniciativa del Ejecutivo.
y esto es durante un año y es para solventar todos los gastos de los tres poderes, las secretarías, todos esos, como decimos, todas esas dependencias que crea el gobierno, fideicomisos, todo lo que ya hemos visto, las empresas con participación del Estado, todo eso debe cubrirse allí en esta ley de ingresos. Se han señalado como reglas fundamentales que presiden la estructura del presupuesto las siguientes: universalidad, unidad, especialidad y anualidad. La primera, que es la universalidad del presupuesto, consiste en que todas las erogaciones y gastos públicos deben ser considerados en esta ley. El precepto legal que la establece es el artículo 126 constitucional, al que pues ya mencionamos anteriormente. Como se recordará, previene que no puede hacerse ningún gasto que no esté autorizado en el presupuesto. Entonces no puede hacerse un gasto sin que éste esté ahí previamente autorizado en el presupuesto. Si no está, pues no se puede gastar en ese concepto. Y por otro lado, bueno, ahora sigue la unidad. Implica que haya un solo presupuesto y no varios, siendo dicha unidad exigible por ser la forma que permite apreciar con mayor exactitud las obligaciones del poder público, lo cual constituye una garantía de orden en el cumplimiento de ellas. Entonces, unidad porque pues nada más hay una ley de egresos, no hay otra. En ese año solamente va a ser esa, y esto es conforme a la garantía de orden en el cumplimiento de estas disposiciones. La especialidad significa que las autorizaciones presupuestales no deben darse por partidas globales, sino detallando para cada caso el monto del crédito autorizado. Entonces, esto dice, lo relativo a la especialidad es que esta ley pues no se otorga en forma genérica, sino que debe establecerse en la misma el concepto que se autoriza el gasto, específicamente cada concepto, no así en forma general. Por último, es una regla que preside la formación del presupuesto, la de que la autorización que él implica solo tiene duración por el tiempo de un año, de tal manera que las prevenciones que contienen deben referirse a las necesidades que dentro del propio año sea necesario satisfacer. Y por último, pues ya vemos que esta ley pues ya solamente dura un año porque es el presupuesto que se va a gastar en ese año. Y al siguiente año pues ya se publica una nueva ley. Ley de egresos. La ley de egresos en México, específicamente el presupuesto de egresos de la Federación, PEF, esa es la abreviatura, es un documento que detalla cómo el gobierno federal gastará los recursos públicos durante un año fiscal. Es aprobado por la Cámara de Diputados y establece las partidas específicas para cada gasto, incluyendo los tres poderes de la Unión, organismos autónomos y transferencias a estados y municipios. Entonces, como ya vimos, aquí está reiterando que en esta ley pues se contiene, o sea, es aprobada por la Cámara de Diputados y como ya vimos a iniciativa del Ejecutivo, y establece en lo particular cada una de las partidas que se van en que se va a gastar el egreso, incluyendo lo relativo al gasto que van a tener los tres poderes, los órganos autónomos y los municipios, también los estados y todo eso. Contenido. La ley de presupuesto de egresos de la Federación incluye información detallada. Bueno, estas son características que tiene esta ley. Perdón. Incluye información detallada sobre la distribución del gasto público, especificando montos y propósitos de cada partida.
Elaboración es elaborada por el Ejecutivo Federal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y presentada dado a la Cámara de Diputados para su aprobación. Entonces, el Ejecutivo es quien elabora esta ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y luego ya pues se presenta a la Cámara de Diputados para su aprobación. Ahí pues ya la discuten, me parece, y ya pues deciden, votan y deciden si se aprueba o no. Aprobación, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el 15 de noviembre, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, según la Cámara de Diputados. Entonces ya vemos ahí que son la Cámara de Diputados quien tiene esta facultad para aprobar esta ley y tiene hasta fecha límite el 15 de noviembre del año anterior al año fiscal que se va a aprobar. Importancia. La ley de presupuesto de egresos de la Federación es un instrumento crucial para la política pública, ya que guía la actividad económica y orienta el gasto hacia áreas prioritarias como educación, salud, infraestructura, entre otros. Entonces, pues aquí esta ley, pues también el gasto se va a priorizar en las áreas que lo necesitan más, se supone, ¿verdad? Y aquí pone ejemplos como la educación, salud, infraestructura, entre otros. Y dice, ahora pues ya que vimos pues lo del gasto público, los ingresos, estas dos leyes, la ley de ingresos y la ley de egresos, que son pues la primera es la que establece pues todos los ingresos que va a obtener el Estado en un año. Y la otra es la que establece, la ley de egresos, es la que establece em, cuáles son los gastos que se van a realizar en ese año. Pues siempre lo vemos en las noticias. Por ejemplo, bueno, aquí en Nuevo León hay una polémica en torno a la ley de egresos y ingresos, me parece, con el gobernador. Ahí tuvieron unas, ¿cómo se llama? Unas diferencias de opinión en torno a que pues el gobernador presentó la ley de egresos aquí ay, ¿qué es la Cámara de Diputados? No me acuerdo, y que estos, al Congreso la presentó y pues estos no se la aprobaron o no se la querían aprobar y pues ya inició el año fiscal y todo, pero pues no fue aprobada y luego pues tenían ahí esa disputa que no se querían aprobar esa ley de egresos y creo que lo vimos aquí o bueno, como recurso pues el gobernador este utilizó los egresos que ya se habían o bueno, creo que sí está establecido en la ley de que en caso de que no se apruebe pues se puede realizar o llevar a cabo el año fiscal con los recursos que fueron aprobados en la ley anterior. Y así, fue el caso de aquí en Nuevo León, o sea que no se aprobaba esta ley y que no se aprobó y pues se tuvo que iniciar el año o llevar los egresos con la del año anterior, hasta que ya derivado de las pláticas y los acuerdos que tuvieron entre los dos poderes, pues ya se aprobó esta ley y pues se autorizaron todos estos gastos, el gasto público.
pero vemos cómo es de trascendental importancia esta ley porque pues ahí está establecido, más que nada es como una, yo pienso que es como eh, actuando en transparencia, ¿verdad? Con la ciudadanía para que ellos puedan ver o nosotros como ciudadanos podamos ver en qué se está realizando el gasto de todo el ingreso que tiene el Estado, dónde se invierte más, dónde se invierte menos, este, qué proyectos se va a invertir, qué proyectos se va a realizar, cuánto se va a destinar a cada concepto, todas esas cuestiones, pues son como muy transparentes para que nosotros como ciudadanos, ahí al publicarse esta ley en el diario oficial de la Federación, pues ahí pues nosotros podemos ver, consultar en internet, en la página oficial y podemos ver todo este tipo, todas estas erogaciones que va a tener la Federación en el año fiscal subsecuente. Entonces, pues ya podemos ver, ya vemos aquí cómo es que el Estado obtiene sus ingresos, cómo es que, cuáles son las actividades que le pueden otorgar ingresos y pues obviamente pues todo este ingreso pues lo tiene que utilizar para la deuda o por el funcionamiento del Estado y para invertir en proyectos. Y ahora vamos a hablar de la Contaduría Mayor de Hacienda. Es el órgano técnico auxiliar de la Cámara de Diputados en la supervisión del ejercicio del gasto público y la revisión de la cuenta pública del gobierno federal. En el desempeño de sus funciones estará bajo control de la Comisión de Vigilancia nombrada por la Cámara de Diputados. Entonces, no obstante que todo el gasto se está establecido en una ley, aquí podemos ver que hay un órgano que se encarga de vigilar, supervisar el ejercicio de este gasto y revisa la cuenta pública del gobierno federal. Es la Contaduría Mayor de Hacienda, que este es el órgano que aun y cuando pues ya está en una ley, se publica en el diario oficial, aunado a ello también hay un órgano que es esta, la Contaduría Mayor de Hacienda, que se dedica a vigilar y supervisar el ejercicio del gasto público y la revisión de la cuenta pública. Entonces, pues eso es todo lo relativo a este tema, pues que se encuentra relacionado con el derecho administrativo, en, en relación a estas dos leyes de ingresos de la Federación y presupuesto de egresos. Y pues como cada año, pues lo podemos ver en las noticias que ya acercándose el fin de año, en el poder de la federal, pues ya vemos que ahí la Cámara de Senadores se pone a a analizar este presupuesto y ya vimos ahí que tienen una fecha límite para que lo puedan aprobar. Vemos ahí que a veces lo pasan en las noticias, que se aprueba el presupuesto y ya hacen un análisis de el gasto público, que se dedicó, cuánta cantidad se dedicó a cada apartado, y a veces vemos que dicen, no, que se hizo o sea, que se designó un monto mayor histórico para gasto de educación, todas esas cuestiones. Entonces, pues eso es a raíz de esta ley. Y bueno, pues yo creo que ya es todo lo relativo a este tema. Hasta aquí le vamos a dejar. Bueno, pues ya lo terminamos de ver. Vamos. Espero pues que hayan quedado claros los conceptos. Pues no son conceptos muy, porque pues es más,
O sea, son temas que son, como podremos decirlo, pues son temas extensos y aquí pues nomás yo trato de explicarles pues los conceptos básicos de cada tema, de esta ley de egresos, porque pues sí es mucha la información que hay, que existe relativo a todos estos temas de la ley de egresos, todo el procedimiento que se lleva a cabo, pero pues aquí en este caso, en esta clase, pues yo les muestro pues los conceptos básicos y esenciales a grandes rasgos de todo lo relativo a estas leyes de egresos y de ingresos, los impuestos, todo eso. Bueno, y pues yo creo que hasta aquí, bueno, aquí concluimos con nuestra clase número 14. Pues ya sería una de las últimas clases, ya nomás nos restarían dos clases y en la siguiente semana, pues bueno, serían las dos clases que faltan y también estaríamos viendo lo relativo al examen final, que va a comprender pues todos las clases que hemos visto después del primer examen. Y pues bueno, no estaría complicado el examen, van a ser conceptos básicos, todo va a ser de todo lo que hemos visto aquí en la clase, en las diapositivas. Voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, no serían conceptos rebuscados, sino que son conceptos básicos. No va a estar ah, o que sea un examen tedioso o extenuante, no, no. Pues es sencillo de pues, los conceptos básicos que hemos visto aquí en todas las clases. Pues, y aparte, pues también le voy a poner una actividad de esta clase. Estén atentos ahí en la plataforma. No les quiero quitar mucho tiempo en la elaboración de estas actividades. Van a ser actividades sencillas que no se tardan mucho en que ustedes investiguen y puedan hacerla o elaborarla. El fin es que ustedes, pues, como práctica, como repaso de los temas que hemos estado viendo en estas dos clases de esta semana, y aparte también para que ustedes, pues, tengan más puntos para su calificación. Es importante que ustedes, mm, eh, elaboren todos sus trabajos porque pues esto es parte de su calificación, además de lo que ustedes vayan a obtener en la calificación de los exámenes. Yo espero que les vaya muy bien y que no tengan problema en aprobar esta materia. Bueno, de mi parte es todo. Pues no me queda más que despedirme y pues síganle echando ganas. Ya es el último, como quien dice, el último tirón. Toda la carne al asador para pues que ustedes puedan aprobar con la mejor calificación esta materia. Y espero pues que les sirvan todo lo que les he estado compartiendo aquí en cada una de las clases. Bueno, entonces, sin más por el momento, pues yo me despido y aquí nos vemos en las siguientes clases, que ya serían las dos últimas. Bueno, espero que se encuentren muy bien, mucho éxito y hasta luego.